Bien, pues me da mucho gusto tener aquí en Va en Serio. Le doy la bienvenida a Javier Villarreal, un personaje de peso completo dentro de la industria minera. Él es subsecretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minero-Metalúrgica de la CTM y es secretario general de la Federación de Trabajadores en Sonora. Así es que vamos con la señal en vivo e indirecto precisamente hasta el norte, hasta allá, hasta Sonora, saludando a Javier Villarreal, a quien, bueno, le agradezco el tiempo, la voluntad, el interés y la conversación que vamos a sostener. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, a tus órdenes. Javier, en las últimas semanas se ha hablado poco de la minería, muy escaso de la minería. Hemos tratado temas de aeronáutica, hasta de rifas de aviones, hemos hablado de la reforma educativa, hemos hablado de muchos temas, hasta de la pandemia, pues, pero poco, insisto, de la minería. Tengo entendido, sé que están trabajando hasta con números muy negativos, es decir, que la industria minera mexicana está en crisis. ¿Me lo podrías confirmar? Sí, efectivamente, ahorita en este problema que nos atañe a todos de la contingencia sanitaria y de la pandemia del COVID-19, se decretó a la industria minera como una actividad no esencial y se ordenó la paralización de la industria minera. Y es algo que a nosotros que estamos involucrados directamente en el tema nos preocupa mucho porque si bien es cierto que la gente se retira a sus hogares con el 100% de salario base, la verdad es que afecta en principio en lo económico porque no se tienen los bonos de producción y también afecta finalmente en el tema de la productividad, de las utilidades. Sí. Si no se es productivo, no se tienen las utilidades correspondientes y entonces esto sí está pegando fuerte a la economía. Pero por otro lado, a la industria minera la deja en una situación de falta de competitividad porque países como Perú, Bolivia, Chile, incluso el propio España y Estados Unidos, la industria minera en esta pandemia se ha considerado esencial. Sí. Entonces, estamos en una situación de desventaja y aparte, bueno, la industria minera tiene compromisos en México de cubrir mercados internacionales que no se están cubriendo, entonces se corre el riesgo de que se pierdan esos mercados y entonces los clientes, diríamos así, escogerían pues a otro tipo de proveedores de otros países. Hay ese riesgo por un lado y por otro lado, por supuesto, el no cumplir con compromisos de pago de créditos preestablecidos a nivel internacional y por supuesto también lo que tiene que ver con la bolsa de valores. Naturalmente que hay una baja en las acciones, todo esto le pega a la industria. Cuando es una industria, visto por el lado médico y de salud, una industria que tiene una cultura de siempre de cuidado y prevención de la salud. La gente nuestros compañeros están acostumbrados a traer siempre mascarillas, a traer lentes, googles, a traer una serie de equipo de protección que es muy normal, es parte de la cultura de protección. Entonces, comparado con otras industrias, yo me iría de más a menos. Yo creo que la industria minera es una de las más seguras en este aspecto, porque además están muy distantes unos de otros. Sobre todo la minería de tajo abierto, anda una persona a cientos de metros de distancia de otra, aislados en vehículos por separado, entonces no habría ese riesgo de contagio. Quizá en la industria maquiladora, que sería el otro extremo, donde están a 20 centímetros uno de otro, pues sí se pueda justificar, pero en la industria minera no hay tanto riesgo. Yo diría que en ese orden seguiría la aeroespacial, después la automotriz y finalmente la industria maquiladora, por hablar de temas industriales importantes. Sí. A ver, señor subsecretario, quisiera ser muy claro, muy específico. ¿Me estás diciendo que en este momento todas las minas en el país están detenidas? Sí, sin embargo se hizo una excepción con las obras emblemáticas de este gobierno y para ello se permitió que siguiera funcionando la industria del cemento, que es parte de la minería también, del acero, el vidrio, pero el resto de las minas están decretadas en paro obligatorio.
y la verdad es que nosotros hemos hecho un llamado una y otra vez a que se amplíe como industria esencial a la minería por los elementos que te he mencionado. Creemos que no se corre riesgo y es mucha la derrama económica que genera. Y la verdad es que tenemos un problema de salud, pero también tenemos otro problema de riesgo económico grande. Entonces tendría que buscar un justo equilibrio en esos elementos y buscar desde luego privilegiar el tema de la salud, pero no descuidar el tema económico, que es tan importante. Bueno, con esto me obligas a pensar, a recordar la unidad Molango, que si no mal estoy informado es la mina de Tajo Abierto, de Tajo a cielo abierto, más grande del mundo y está en nuestro país. Dime, Javier, con lo que me estás señalando, con las argumentaciones que me has ofrecido, ¿esto quiere decir que puede estar en riesgo, por ejemplo, nuestro liderazgo de producción, comercialización y exportación, digamos, de la plata? Sí, sin duda, sin duda. Hay ese riesgo. Lo mismo pasa con el cobre, el oro, todos los metales que tienen incluso una participación también en la industria farmacéutica y química. De hecho, la licencia de las minas está considerada una industria química. Entonces creo yo que sí, el gobierno debe de reconsiderar esta medida, y ya nosotros esperábamos incluso que en el decreto del día 21 Sí. de abril se hubiese considerado ya de una vez a la industria minera. Sin embargo, no se ha mencionado, pero no es tarde. Creemos que debiera de considerarse a la brevedad para que en el próximo mes de mayo, que se ha decretado también pues la paralización de labores, se pueda autorizar a la industria minera como una industria esencial que no tiene riesgos en cuanto a la propagación de este virus y que tiene medidas de mucha seguridad en sus instalaciones. Javier, en los últimos meses, podría decir en los 2 últimos años, hemos visto que el sector minero ha estado ausente en el apoyo laboral o ha estado ausente en el apoyo económico, incluso ahora con esta contingencia, con esta pandemia. Pero antes de ello, hay un escalón anterior, se hablaba mucho de la injerencia de empresas transnacionales. Déjame utilizar este término de lo arriesgado que estaba para el sector minero la intervención fundamentalmente de transnacionales del Canadá. Dime, si es cierto esto, ¿estaremos perdiendo patrimonio? ¿Estaremos perdiendo nacionalismo? Sí, la verdad es que Canadá aprovechó para bien, diría yo, en principio, las condiciones de inversión en México y se generó una gran inversión canadiense. Y la verdad es que hay buena parte de esa inversión es favorable. Sin embargo, pues la situación se complicó un poco cuando un personaje por ahí del sindicalismo minero pues se fue a residir allá 12 años huyendo del reclamo de los trabajadores por el desvío de recursos, y entonces ya se complicó y se generó una confusión importante por esta situación. El señor Gómez Urrutia tiene nacionalidad canadiense y entonces se ha podido confundir, pero hay empresas canadienses que no tienen nada que ver con él y hay otras que sí están vinculadas a este personaje. Ya que lo mencionas, bueno, en el gremio minero es muy conocido este personaje como Napito, que por cierto ingresó al cuerpo legislativo, dijo renunciando a la nacionalidad canadiense, pero después pues se hizo notar que vacacionó con un pasaporte canadiense, lo cual no quedó muy claro, y esto violenta severamente a los incisos que marca la Constitución. Pero dime, después de años de un autoexilio, llega amnistiado, llega con fuerza, repito, después de este autoexilio, y es su intención socavar, demeritar al sector minero. Yo creo que en gran medida así es con las empresas aliadas, pero también por otro lado ha representado un gran problema en muchas otras empresas canadienses en México y también empresas de capital nacional, porque el modelo sindical de Gómez Urrutia es de confrontación permanente, pero con la intención permanente de la extorsión. Es decir, te genero conflictos, te genero presión,
te emplazo a huelga o te paro a la brava a la empresa a cambio de que me des, a cambio, pues dinero, ya sea dólares o lo que sea, pero hay una presión constante. Se han quejado muchísimas empresas de ese vicio, de esa práctica tan recurrente en este personaje. Y entonces, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Ha ido perdiendo presencia en el sector minero. Ahorita nosotros, aprovecho para comentarte a ti, a tu auditorio, que somos más de 10 organizaciones sindicales del sector minero en el país, de diferentes centrales obreras, que nos hemos integrado en una Unión Nacional de Sindicatos Mineros, la UNASIM, y representamos como el 90% de los trabajadores mineros, de manera que Gómez Urrutia no es ni por asomo el representante mayoritario, está muy lejos de serlo, y ha perdido toda esa presencia justamente por ese tipo de prácticas nocivas en la industria minera, que nada favorecen a los trabajadores y tampoco a las empresas. Es decir, le hace daño a las dos partes, y esto ha quedado muy acreditado y muy demostrado. Bueno, pues es la vieja trampa, la vieja estratagema ya obsoleta de te quiero un problema y luego te lo resuelvo. Hoy estamos hablando de la injerencia de la industria canadiense en el sector minero mexicano, pero ¿y los chinos? Bueno, la presencia de China se ha empezado a dar de manera, diríamos, no tan importante. Sí se espera que vaya creciendo esa inversión por razones obvias. El gigante chino ya despertó, entonces no va a ser la minería un área de excepción. Yo creo que van a entrar y van a entrar fuerte, pero ahorita no se advierte como una presencia importante siquiera, no diría mayoritaria ni mucho menos. Está todavía incipiente, Carlos. Bueno, en esta conversación estamos hablando del sector minero con las fuertes presiones económicas, políticas, pues estamos hablando de la falta de diálogo, incluso de la pandemia, pero hay un sector, Javier, hay un rango muy importante que no quiero dejarlo pasar en esta conversación, que tiene que ver con la delincuencia. Estoy platicando con el máximo líder de los mineros en Sonora, además subsecretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM. Javier, voy a ser concreto, esta no es una anécdota, no es una historia, no es un rumor, es información. Pero sé que cuando se iniciaron los trabajos de construcción del aeropuerto de Texcoco, hoy cancelado, varios de los mineros, excavadores y personajes, empresas que llevaban cascajo, se quejaban de que se filtraban a sus empresas miembros del alto crimen, de la delincuencia, a razón de crear sindicatos fantasma, los obligaban a huelgas, y para poder liberar nuevamente los trabajos cobraban derecho de piso, es decir, extorsiones. ¿Qué tan cierto es esto? Y dime, ¿están sujetos los mineros a este esquema de plata o plomo? Pues es una realidad. Fíjate que en Sonora no se ha dado ese fenómeno, honestamente hablando. Pero sí lo conozco yo en otros estados, porque nuestro sindicato tiene presencia en 7 estados del país, y ambas conocemos cómo está la industria minera. Yo te diría que esto en Guerrero es lo más normal del mundo. En Guerrero sería la regla. Este fenómeno de la extorsión y de la presencia de bandas delincuenciales que presionan a las empresas y también a los sindicatos. El cobro de derecho de piso es algo de lo más normal en estados como Michoacán, Guerrero, incluso el sur de Sinaloa, no se diga Durango, por hablarte de algunos estados donde es muy clara esa práctica, Guanajuato, ni se diga. Entonces es muy común, desgraciadamente, y lamentamos que no haya la presencia del gobierno, tanto federal como estatal, que dé garantías a la inversión, y esto habla muy mal del Estado de Derecho, de las condiciones de legalidad y de respeto a la ley. Desgraciadamente eso que señalas es una realidad en gran parte de nuestro país. Dentro del crimen organizado, de la alta delincuencia, hay distintas modalidades. Es decir, el traficante de drogas, cuando no encuentra las avenidas para distribuir sus productos, su mercancía, pues se inclinan hacia el secuestro. Y si no es el secuestro, pues es el derecho de piso. Y bueno, sé que tengo
tengo información y estoy en el entendido de que en el estado de Michoacán hubo mucha extracción de minerales que eran llevados al puerto de Lázaro Cárdenas para llenar los enormes vientres de los buquetanques y salían de manera ilegal de nuestro país hacia Asia. ¿Qué hay de cierto en esto? No, yo creo que esa práctica desgraciadamente continúa. Yo he escuchado quejas muy frecuentes de los empresarios, sobre todo en cuanto a ese riesgo. Incluso acá en Sonora sí se ha dado también el tema del robo de oro. Por ejemplo, tenemos 3 ejemplos de minas donde se ha hecho, pues, digamos, el asalto a mano armada. No de unas bandas permanentes, sino son prácticamente ladrones muy especializados, porque el último robo fue vía helicóptero. Entonces el tema no es sencillo, y en los puertos del país es muy común que se dé esta situación. Desgraciadamente no es un tema resuelto, continúa dándose, y creo que es una agenda pendiente de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional. En base a esto, Javier, ¿qué ha hecho la CTM al respecto? Porque para esta serie de atracos, de asaltos de esta magnitud, de estas proporciones, pues no se pueden dar sin la complicidad de las autoridades. ¿Qué han hecho ustedes? Desgraciadamente es algo que no es fácil resolverlo, y la peor noticia es que esto va creciendo. Cada día las cifras van aumentando, y eso es muy preocupante, porque si eso lo combinas con los elementos que se están dando ahorita y que van a ir creciendo por la crisis económica inminente, no inminente, ya presente, pero que se va a empeorar aún más, naturalmente que va a generar escenarios que van a favorecer a esta figura del crimen, no solo en los puertos, en los sectores mineros y alejados, sino también en los centros urbanos. Por ello, es muy importante que el gobierno federal empiece a tomar medidas, no de confrontación con el sector empresarial o con el sector social, sino de generar un diálogo social tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, y entre todos buscar cómo abordar la problemática. No es tiempo ahorita de descalificación o confrontación, es tiempo de unir esfuerzos, porque si no, esto nos va a arropar y los efectos van a ser muy negativos. Si me lo permite, señor subsecretario, vamos a concluir esta conversación hablando evidentemente del sindicalismo. Pero no puedo dejar de pasar la oportunidad sin tratar un tema contigo, encajarlo, si me permites el término, que nos tiene inquietos. Pasta de conchos. ¿Qué nos dices? Pasta de Conchos es una, pues era una mina, un centro minero de carbón cuyo contrato colectivo lo tenía el Sindicato Minero Nacional. Desgraciadamente, y de manera muy sospechosa además, se dio la explosión, y a los días llegó ahí Gómez Urrutia, el secretario general entonces del sindicato, desde entonces ya lo era, y lamentablemente no pudo demostrar y acreditar que el sindicato hubiese apoyado previamente a los trabajadores. Al contrario, los familiares le reclamaban a él por qué no había atendido las denuncias de los trabajadores en cuanto a la inseguridad. Tan es así que finalmente se acreditó que era la empresa con el mayor número de trabajadores fallecidos, era un outsourcing. Extrañamente ahorita este personaje se pretende arrogar el liderazgo del combate al outsourcing, cuando él fue uno de los principales promotores, incluso en la industria minera. La empresa que era el patrón mayoritario era de una outsourcing, y lo toleraba. No solo lo toleraba, según información de Juan Carlos Zúñiga, que era miembro del comité, y lo mismo Carlos Pavón, a ellos les consta que Gómez Urrutia extorsionaba a las empresas outsourceras, sacándoles dinero a cambio de que pudieran participar. Ese fue una buena parte del origen del conflicto ahí en Pasta de Conchos. Finalmente se dio la tragedia, él fue expulsado de la comunidad, no ha podido regresar a hablar con la mayoría de viudas que están inconformes, y la verdad es una tragedia, que es una herida profunda que difícilmente va a sanar, y lamentablemente se debe a esta falta, pues, de cuidado a la seguridad
en las minas, y desgraciadamente también es buena parte de un accidente, pero también falta de cuidado y de atención oportuna a la denuncia de los trabajadores. Para ir cerrando esta conversación, Javier, quisiera recargarme mucho en tu experiencia profesional, laboral, sindical. En estos momentos, de manera insólita, inédita, el mundo, en general, está sobreviviendo a una crisis. Dicen algunos, la comparan con la de 1929, pero anticipan que esta es mucho mayor. Estamos hablando de una crisis en donde México se ha sumado con la devaluación de la moneda, con la caída de los precios del petróleo, con la violencia, el narcotráfico, en fin, muchos antecedentes, muchos problemas que se están generando, desempleo, y aquí, a nuestro estilo, hasta la austeridad republicana, o algunas propuestas, yo no sé cómo tú la veas, de que se cierran las empresas mineras, pero yo sigo con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Dime, ¿cuál es tu pronóstico en corto, mediano y plazo para salir avantes de esta crisis económica? Bueno, primero que nada, se tiene que generar ese diálogo al que me he referido, un diálogo social honesto, franco, abierto y sincero para buscar soluciones, no problemas. Problemas ya tenemos muchos. Una de las cosas que nos preocupan es que en estos acuerdos o decretos del gobierno federal en materia de salud, decretando la suspensión de labores, no se habla del salario. Es un tema que nos preocupa muchísimo porque todavía en el reciente acuerdo del día 21 de abril, que va a tener vigencia durante todo mayo, la suspensión de labores, no se define cuál va a ser el sustento en cuanto al salario. Pero no solo eso, tenemos el problema de Infonavit y Fonacot, que siguen descontándole a muchísimos trabajadores que tienen bajos ingresos y los dejan prácticamente sin comer. Son problemas muy serios que no nos han atendido en el gobierno. Y finalmente decirte, vemos un escenario muy complejo, un panorama, la verdad, muy, muy oscuro, que se va a resolver solo con el diálogo, no con la confrontación. El llamado al gobierno es a que se genere ese diálogo nacional, que se haga con la mayor franqueza, sin buscar ya culpables, vamos buscando soluciones. El problema no es sencillo, es un problema que si lo combinamos con los factores que mencionábamos, después del desempleo, la enorme pobreza, el hambre y la inseguridad, puede ser una verdadera bomba de tiempo que nos estalla a todos, a los involucrados directos como responsables, pero también a los que no tienen nada que ver. Creo que todos somos parte de este país y entre todos tenemos que encontrar una solución. El gobierno tendrá que entender que antes de tomar decisiones debe de consultar la opinión de los sectores. Las MIPYMES están ahorita en el peor de sus momentos y solo han recibido un discurso. Esos 3 billones de créditos deben de realmente reflejarse en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, de las micro, para que se pueda recuperar la economía. Es un gran reto y creemos que se va a resolver pues con voluntad, y es lo que necesitamos del gobierno federal, voluntad política. Javier, puedo recordar, haciendo memoria e historia, que en la década de los 60, 70, 80, el sindicalismo en México era verdaderamente poderoso, se manejaba a nivel corporativo, tenía un gran músculo electoral, tenía una fuerza política de gran dimensión. Y esto se ha ido perdiendo. Los han socavado, y lo repito, estoy hablando en plural y tercera persona, los han ido socavando. Mira, yo creo que en un planteamiento muy honesto te diría que el sindicalismo en México se empezó a autoagotar, autometer goles desde los justamente 90s para acá, es decir, cambió el modelo de globalización, libre mercado, y entonces los dirigentes sindicales entraron a una zona de confort. Y entonces ahorita llega esta nueva cuarta transformación y se encuentra con un sindicalismo que no tiene capacidad de interlocución porque se quedó en esa zona de confort en la que ya es momento que se cambie de actitud. Creemos que esta reforma laboral que se ha implementado, esperemos que sea para bien, que se promueva la democracia sindical, el voto secreto, y con ello un sindicalismo más activo, más dinámico, que recupere ese grado de interlocución en materia de políticas públicas, sobre todo con el gobierno federal y los gobiernos estatales.
¿No estimas que en los tiempos por venir el sindicalismo va a tener esa injerencia, ese peso específico que tenía en años anteriores? Porque hablas de la cuarta T, y hasta donde yo entiendo, el sindicalismo siempre ha estado más inclinado a la defensa de los pobres, pero también hacia la izquierda, no a la derecha. ¿Tienen apoyo o no de la cuarta transformación? La verdad es que esta administración ve donde desgraciadamente ven incluso en el sindicalismo cierto grado de adversarios, cuando no es lo correcto, como que se va extrañamente por el individualismo, por la persona en lo individual, así lo dice el presidente: quiero que a Juanito Pérez le llegue su tarjeta y su apoyo directo sin ningún intermediario. Y entonces descalificar a las organizaciones sociales como organismos de interlocución para construir acuerdos me parece que pueda traer sus riesgos. No se puede pulverizar el diálogo en todo el país, se tienen que generar acuerdos y el sindicalismo tiene que recuperar ese grado de interlocución de una manera inteligente. Hay que trabajar mucho en eso, pero es uno de los grandes retos de hoy en día, y seguramente se va a hacer escuchar si habla, si se expresa, si se manifiesta. Tú te has dado cuenta, y lo digo porque yo he participado recientemente en varios encuentros, incluso por la vía electrónica, y no hemos podido construir un acuerdo. Estamos en eso, y yo espero que se logre en las próximas semanas un verdadero planteamiento y posicionamiento del sindicalismo nacional que busque un lugar en todo este escenario y que pueda hacer sus propuestas de solución en este escenario tan complejo, Carlos.